Vamos a estudiar en este video los conceptos asociados con distribuciones de probabilidad para el caso de variables aleatorias discretas. Recordemos que si nosotros tenemos un experimento aleatorio, asociado con él tenemos lo que llamamos un espacio muestral. El espacio muestral recoge todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Una variable aleatoria se ha definido como una función que va del espacio muestral en el conjunto de los números reales. De alguna manera, una variable aleatoria es alguna medición que se hace sobre los eventos del experimento aleatorio. Una suma de valores, alguna medición que se toma sobre los distintos resultados que nosotros podemos obtener dentro del experimento aleatorio. Hay una definición formal que se puede leer, es un poco sencilla, pero equivale a establecer que una variable aleatoria cumple que el conjunto de valores x de w menores que r siempre representa un posible evento. Si nosotros tenemos una variable aleatoria, entonces podemos definir lo que se llama una función de densidad de probabilidad para esa variable aleatoria. Algunas veces este concepto se suele llamar función de distribución de probabilidad, pero otros textos lo reservan para un concepto un poco más general. Veamos. Si tenemos una variable aleatoria x, entonces una función de distribución de probabilidad, una función de densidad de probabilidad para x, es una función que vamos a llamar f sub x de x, donde el índice representa la variable aleatoria y el x la variable, que va del rango de la variable aleatoria al conjunto de los reales. En realidad se podría definir de R en R y está caracterizada porque el valor de la función en un punto, es decir, el f sub x de x, corresponde con la probabilidad de que x sea x. Suena un poco redundante, pero con algún ejemplo quizás sería más fácil. O podría tal vez usarse unas variables distintas y sonaría menos redundante. Sin embargo, pues no lo haremos por ahora. Una función de densidad de probabilidad debe cumplir dos cosas fundamentales en el caso discreto. Uno, que sea positiva para todos los valores de x, positiva o cero para todos los valores. Y segundo, que la suma de todos los valores, desde que inicia hasta que termine, sea 1. Ese par de condiciones caracterizan completamente una distribución de probabilidad. Veámoslo con algún ejemplo o un par de ejemplos sencillos. Digamos que el primer ejemplo, tenemos sobre una mesa 6 cartas, 4 de ellas tienen marcado un 100 y 2 de ellas tienen marcado un 200. Aleatoriamente se eligen 3 cartas de esas 6. Y nos interesa como variable aleatoria el valor de la suma de los números anotados en esas cartas. Y nos interesa también tratar de establecer una distribución de probabilidad para esa variable aleatoria. No es tan complicado darse cuenta que los posibles valores de esa variable aleatoria son 300, 400 o 500. Es decir, puedes obtener 3 cienes, o puedes obtener 2 cienes y un 200, o bien 2 200 y un 100. Así que el rango de la variable aleatoria sería 300, 400 y 500. Y la distribución de probabilidad lo que haría fundamentalmente es asignar probabilidades a cada uno de esos valores. Es decir, la función de probabilidad tendría valores distintos de 0 solo en 300, 400 y 500. Todo lo demás sería 0 porque son valores que no pueden ocurrir. Es usual que solo establezcamos esos valores y que lo demás se asuma por defecto que es 0. Así que el f sub x de 300 será la probabilidad de que x sea 300. Y eso equivale a que la primera carta, la segunda carta y la tercera carta, las tres fueron un 100. Y eso entonces es fácil darse cuenta que equivale con 4 sextos, que la primera carta sea un 100, por 3 quintos, que la segunda carta sea un 100, por 2 cuartos, que la tercera carta sea un 100. El valor asociado con eso es un quinto. Es decir, el f sub x de 300 es un quinto. El segundo valor a discusión sería el f sub x de 400, es decir, la probabilidad de que x sea 400. Para que x sea 400, lo que debe ocurrir es que dos de las cartas tengan un 100 y la otra carta tenga un 200. Note que eso puede ocurrir de tres formas distintas, de una u otra manera. Puede ser que tengamos 100, 200, 200, o 200, 100, 100, o 100, 200, 100. Tres casos.
Cada uno de esos casos tiene probabilidades básicamente iguales. Serían 4 sextos por 3 quintos por 2 cuartos. Y eso nos llevaría a una probabilidad de 3 quintos. Finalmente, el último valor que deberíamos designar probabilidad es el valor 500, que corresponde con 2 cartas que tengan un 200 y una carta que tenga un 100. Y un análisis similar a los anteriores nos permite fácilmente darnos cuenta que el valor correspondiente a esta probabilidad es un quinto. Entonces, esta distribución de probabilidad se plantearía en los siguientes términos. La distribución de probabilidad f sub x de x es 0 para todo valor distinto de 300, 400 y 500. Y en 300 vale un quinto, en 400 vale 3 quintos y en 500 vale un quinto nuevamente. Un segundo ejemplo que podríamos plantear es el siguiente. Se decide lanzar una moneda al aire, una moneda escudo corona como las que andamos en la bolsa y que no está cargada, hasta que ocurra la primera vez escudo. Note que en este caso, entonces, el experimento se podría repetir una cantidad enorme de veces, aunque es poco probable, es posible, y tendríamos entonces que el rango de la variable x sería todos los posibles valores que van desde 1, 2, 3, 4 y ahí sucesivamente hasta infinito. Y la distribución de probabilidad, es decir, el f sub x de k, por decirlo de alguna manera, sería la probabilidad de que x sea igual a k. Y eso equivale a que en los primeros k-1 ensayos tengamos corona y el último ensayo escudo. Pero eso corresponde con un medio a la k-1, que son los k-1 a corona, por un medio, que es el k-décimo, que es escudo. Así que la distribución de probabilidad sería el f sub x de k es igual a 1 entre 2 a la k. Y esto nos daría la distribución de probabilidad para esta variable. Es decir, esta función tiene un rango infinito y su distribución de probabilidad también se puede calcular. Entra una duda para algunas personas, especialmente si no están familiarizados con conceptos asociados con series, de si esta suma será finita o no, porque la condición establece que esta suma debe ser 1. No es muy complicado darse cuenta que esta suma sí que es 1. Quizá analizando un poco las siguientes líneas de este video puedan darse una idea de cómo podría hacerse esta demostración fácilmente. Siguiendo con esto, si x es una variable aleatoria discreta, con valores x y desde i igual 1 hasta infinito, es decir, podría ser que algunos sean 0, ¿sí? Y con probabilidades, con distribución de probabilidad f sub x de x. Entonces se define la media de x como un valor ponderado de los distintos valores que toma la variable aleatoria por las probabilidades de cada valor. Es decir, se define la media mu sub x como la sumatoria de los x sub i por los f sub x de x sub i. Es decir, los valores por sus probabilidades. En el primer ejemplo de este video, pues la media sería simplemente el valor 300 por un quinto más el valor 400 por 3 quintos, más el valor 500 nuevamente por un quinto. Y esto nos daría la media para esa variable. En el caso del segundo ejemplo es un poco más complejo, pero la media sería básicamente la suma ponderada de todos los posibles valores, que serían 1 por un medio, más 2 por un cuarto, más 3 por un octavo, más 4 por un 16avo, más sucesivamente hasta llegar a infinito. Es claro que en este caso el cálculo es un poquito más complicado y lo vamos a hacer para que introduzcamos de una vez ese concepto de sumatoria geométrica que nos va a ser muy útil en muchos ejemplos posteriormente. El procedimiento es bastante común, se encuentra en muchos libros y lo que se hace fundamentalmente es lo siguiente. Suponga que usted está interesado en calcular la suma de r a la 0 más r a la 1 más r a la 2 hasta r a la n. Esa suma, digamos que se llama S. Si tomamos esa suma y la multiplicamos por R, entonces en realidad lo que pasaría es que quedaría R por S en un lado de la ecuación y en el otro lado quedarían todos los valores en un grado más porque se multiplicó por R. Es decir, si S era 1 más R2 más R a la N, R por S es R más R2 más R3 más Rn más R a la N más 1.
Y si hago una resta a término de esas cosas, entonces en un lado de la ecuación me va a quedar r menos r por s, y en el otro lado me va a quedar 1 menos r a la n más 1. Un despeje nos permite rápidamente darnos cuenta que entonces el valor de s es igual a la fracción 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r. Y si nos tomamos un poco la libertad de pensar que podemos hacer que el límite tienda a infinito, es decir, podemos hacer que el n tienda a infinito, y si asumimos que el r es menor que 1, en ese caso podríamos obtener una suma que es fundamental, y es que la sumatoria desde i igual 0 hasta infinito de r a la i es 1 entre 1 menos r, siempre que el valor absoluto de r sea menor o igual que 1. Note que eso básicamente es una manera de calcular una serie infinita de términos. De igual manera, bueno, este mismo concepto nos podría servir para calcular la media del ejemplo segundo, porque habíamos establecido que nos interesaba calcular la sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de i por 1 medio a la i. En este caso, pues si partimos el hecho de que la sumatoria de los r a la i desde i igual 0 hasta infinito es 1 entre 1 menos r, si derivamos en ambos lados, nos va a quedar una ecuación del tipo la sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de i por r a la i menos 1 es igual a 1 entre 1 menos r cuadrado. Si multiplicamos por r, obtenemos entonces que la sumatoria desde i igual 1 hasta infinito de i por r a la i es igual a r entre 1 menos r cuadrado. Y si sustituimos r igual a 1 medio, que es el caso que estábamos considerando, vamos a obtener que la media del segundo ejemplo que estábamos obteniendo es igual que 2, lo cual es una manera de obtener este valor que quisiéramos tener. El concepto de media se puede generalizar de muchas maneras. Una de las que más usaremos aquí es que en realidad yo podría definir la media de una variable, pero también podría definir la media de una función aplicada a esa variable. Es decir, podría definir la media de h de x. Y la definiría de una manera natural. La media de h de x, mu sub h de x, sería la sumatoria de i igual 1 hasta infinito de los h de xy por los f sub x de xy. Es decir, es una ponderación de la función evaluada en los valores que toma la variable aleatoria por las probabilidades respectivas. Cuando h de x es la función identidad, estamos ante la media. Simple y llanamente la media. Pero podemos tener distintas alternativas. Dos son muy interesantes. Una de ellas es cuando consideramos h de x como la función definida por x menos la media de x elevado al cuadrado. En ese caso obtenemos entonces que la media de esa función es la sumatoria de los x menos menos mu sub x al cuadrado, es decir, las distancias al cuadrado, ponderados por las probabilidades, es decir, la sumatoria de los x menos mu sub x a la 2 por los f sub x de x. Este caso se conoce como la varianza. De alguna manera, la media de una variable aleatoria es como un valor central. Es decir, es un valor ponderado de los distintos valores respecto a sus probabilidades. Valores que tengan probabilidades muy bajas aportan poco. Valores que tengan probabilidades muy altas aportan mucho. Es un valor central. Mientras que la varianza, si la observamos cuidadosamente, lo que está midiendo son las distancias desde los distintos valores a la media, al cuadrado. Entonces, la varianza lo que nos está dando es una cierta dispersión de los datos. Nos está dando una medición de qué tan distantes están los datos de la media. Si los datos estuvieran muy concentrados alrededor de la media, es decir, las distancias fueran muy pequeñas, entonces tendríamos una varianza un poco más pequeña que si los datos están muy distantes de la media. También juega aquí las probabilidades porque es nuevamente ponderado. Es decir, si tenemos un valor que está muy distante de la media, pero con una probabilidad muy baja, pues su efecto sobre la media va a ser más simple o menos determinante que si tenemos, por ejemplo, un valor muy distante de la media que tenga una probabilidad muy alta. Otro uso que se le suele dar a esta definición generalizada de la media es algo que se llama la función generadora de momentos. Y eso es cuando en vez de considerar la función, cuando consideramos, la función h de x igual e a la x.
Es decir, no se pondera los XY o los valores que toma la variable, sino que se ponderan las exponenciales de esos valores. Estudiaremos en un próximo video este caso de la distribución de probabilidad, de la función generadora de momentos asociada con una variable aleatoria X con distribución de probabilidad F. Eso será un tema en un video próximo. Muchas gracias.